Con amor, Bienvenido, compañero. hoy yo quiero cantar. Sí, Señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. ¡Sí, señor! ¡Que viva el compañero presidente Rafael Correa! ¡Que viva el Ecuador! Yo necesito para apenas de la clave. ¡Pum! Sí. Yo apenas entra, termino de hablar. Yo tengo que entrar cantando con el mío, ¿no? Ojo. Entro cantando a capela, sin música, sin nada. Así que cierro. ¡Viva nuestra revolución ciudadana! ¡Qué maravilla, compañeros! ¡Qué maravilla! Perdónenme, estoy agotado. Como siempre, sin garganta, pero con más fe que nunca que esta revolución ciudadana nada ni nadie la podrá detener. La patria ya es nuestra y no nos la dejaremos arrebatar nuevamente, compatriotas. Quisiera enviar un saludo a las hermanas y hermanos que han venido de todas las partes, de todos los rincones de la patria. Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Zamora, Loja, Azuay, Cañar, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, El Oro, Galápagos e incluso, como siempre, muy presentes en nuestro corazón, las hermanas y los hermanos migrantes. Ustedes son los más importantes. Permítame saludar a los menos importantes, a los que somos tan solo servidores, pero que nos acompañan, coordinan, lideran, si quieren el término, este cambio de época que vive el Ecuador. Empezando por ese entrañable amigo, compañero Lenín Moreno, vicepresidente de la República. A ver si bajamos las pancartas. Estamos decenas de miles de personas llenando las calles Ceballos y las personas de atrás no pueden ver el escenario. A ver si bajamos las pancartas, por favor. Un abrazo al señor alcalde de Ambato, que nos recibe con tanto cariño, al señor prefecto, a las ministras, ministros de Estado, secretarios de Estado, altos funcionarios que con tanto cariño trabajan por la patria. Entre ustedes también se encuentran muchos valiosos colaboradores y amigos. Pero asambleístas, un abrazo a todos los asambleístas
de la provincia, a los asambleístas del país. Un abrazo a todos los gobiernos locales, prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales que nos acompañan en esta mañana y tarde. Fíjense qué lindo festejar estos 3 años de revolución aquí en Ambato, tierra de los 3 Juanes, pero sobre todo un Juan bien importante, don Juan Montalvo, amigo, inspirador de don Eloy Alfaro Delgado, un Montalvo libertario, un Montalvo denunciante, un Montalvo insumiso, y por todo ello también le dijeron el gran insultador. La historia se repite, compañeros. Y aquí nos acompaña también don Eloy Alfaro, ya veo, ¿verdad? Vino con Aminta, don Eloy. Compañeros, compañeras, es día de júbilo. 3 años, parece que fuera ayer. Cuando vemos cómo ha transcurrido rápido el tiempo, parece que fuera ayer. Cuando empezamos esta loca aventura de decir basta y decir presentan tanta devastación. Cuando en el año 2005, después de dejar el Ministerio de Economía, donde estuve apenas 100 días, presionado, esa salida presionada por la burocracia internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, vimos la esperanza de todo un pueblo y dijimos no podíamos fallar. Y 3, 4 amigos en una doble cabina recorriendo el país y con mucho esfuerzo y tal vez más errores, con mucha entrega, con mucho entusiasmo, compensando la falta de recursos, la falta de estructuras, empezamos este hermosísimo proyecto que se llama Revolución Ciudadana. Te cambio de época, te cambio radical, profundo y rápido. Y miren dónde estamos, el gobierno más popular de la historia reciente del Ecuador. Por más que nos han querido atacar, por más que nos han querido infamar los poderes fácticos, la partidocracia se derrumbó solita. Los medios de comunicación solo se hablan para ellos mismos. Yo les pregunto, compañeros, ¿quién de ustedes tiene un medio de comunicación? ¿Qué pobre tiene un canal de televisión? ¿Qué persona de clase media tiene un periódico? Si esa opinión pública es la opinión de los poderosos, la opinión de los ricos, nos preocuparía cuando esa opinión de los poderosos y los ricos, los privilegiados, nos aplaudiera. En ese momento significaría que habríamos perdido el camino. Que nos critiquen significa que estamos avanzando y vamos por la senda correcta. Pero prohibido olvidar, compañeros. Los que nos quieren volver al pasado creen que tenemos amnesia social. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para que Rafael Correa pase a la historia? ¿Para que Lenín Moreno sea aplaudido? ¿Para tener 4 años sentados en un sillón? No, señores, somos revolucionarios. Estamos dispuestos a jugarnos la vida por cambiar este país, por devolvérselos a sus verdaderos propietarios, los pobres, los indígenas, los afros, la clase media, nuestros migrantes. No olvidar jamás nuestra razón de ser, nuestro origen. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué en el 2005, 2006 dijimos presentes y dijimos basta por la devastación que había vivido nuestro país? Acuérdense lo que era el país. En 10 años, 7 presidentes, algunos de ellos saliendo vergonzosamente, corriendo de Carondelet, después de decir que cambiarían este país o morirían en el intento. Y lo que hicieron esos cobardes fue salir corriendo al primer intento.
Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Recuerden lo que era este país, destrozado por la crisis bancaria. Hoy, porque se quiere hacer una ley de comunicación, como hay en todos los países, o en casi todos, qué despliegue publicitario, qué campaña multimillonaria, más respeto a la libertad de expresión, claro, a su libertad de expresión, no a la de todos. Por eso por ahí hay una hojita, mis respetos, ya tenemos presidente, no les tenemos miedo, sabemos que su voz es la voz de unos cuantos con billete, no la voz del pueblo ecuatoriano. Pregunto yo, ¿hubo esa campaña publicitaria para evitar el atraco bancario? ¿Hubo esa campaña publicitaria para denunciar la ley AGD que preparaba el asalto bancario? Ahí no dijeron nada. Para defender sus intereses, su bolsillo, ahí se hacen la campaña más increíble, más multimillonaria, más amplia que la historia de este país recuerde. Pero no olvidar cómo antes nuestro gobierno estaba en total impunidad ese atraco bancario. Se paseaban insolentemente los causantes de esa crisis, no les cobraban sus garantías. Viene el gobierno de la Revolución Ciudadana y hace justicia. Y hoy esos banqueros tienen que pagar lo que le deben al Estado y al pueblo ecuatoriano, compatriotas. No olvidar, recuerden lo que eran, cómo se manejaban nuestros recursos naturales. Se nos llevaban en peso el petróleo, las minas, más de 4.000 concesiones mineras otorgadas alegremente. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana se hará minería, pero responsable, y la mayor parte, la inmensa parte de esa riqueza para el pueblo ecuatoriano, su legítimo dueño. Se han revertido cerca de 4 millones de hectáreas en concesiones mineras mal hechas. Pero acuérdense esos contratos de participación, donde de cada 100 barriles que se extraían, nos dejaban 20, se nos llevaban 80. Y se inventaron la ley del FEIREP para que esos 20 no entren al presupuesto, vayan a un fondito, a un fideicomiso, y de ahí a garantizar deuda, y solo el 10% para educación y salud. Es decir, de cada 100 barriles que salían de las entrañas del suelo ecuatoriano, 2 quedaban para educación y salud del pueblo ecuatoriano. Lo demás servía de ganancia de las transnacionales o de pago hasta anticipado de la deuda pública. Esos tiempos jamás volverán. Aquí van a encontrar patriotismo, soberanía y dignidad, compatriotas. Acuérdense ustedes cómo se manejaba la política económica. Aumentar $10 al salario mínimo era poco menos que un insulto. Aumentar pensiones jubilares, demagogia. Pero los bancos, esos que nos habían quebrado hace poquito, sí rompían récords históricos en utilidades. Ahí sí no había límite para poder acumular el capital financiero o el gran capital. Hoy esas ganancias bancarias están limitadas. Hoy los salarios se están incrementando. Jamás olvidar esas empleadas domésticas que en realidad eran esclavas domésticas antes de nuestro gobierno. Prohibido olvidar, compañera. ¿Saben cuánto ganaban? $80. $80. Hoy ganan $240 como cualquier otro trabajador de la patria.
¿Por qué esa discriminación si son de las trabajadoras más sacrificadas? Pero eso era mala palabra. El capital podía ganar lo que quiera. Y la tercerización, la explotación laboral, el contrato por horas, la intermediación, el ser humano convertido en tan solo un instrumento más de acumulación del capital. Todo eso hemos eliminado. Somos socialistas del siglo XXI. La revolución ciudadana está con los trabajadores. Por eso algunas veces da pena que ni siquiera cierta dirigencia sindical sepa por qué reclamar y se moviliza por las cosas más irrelevantes, por las cosas más fatuas, siendo instrumento de sus propios trabajadores. Pero no importa, con ellos o sin ellos, seguiremos atendiendo a la gran masa laboral que siempre está, estuvo y estará con la revolución ciudadana, compatriotas. Acuérdense ustedes lo que era el manejo de la deuda. Todo en este país, prohibido olvidar, todo estaba limitado, menos el servicio de la deuda. Año 2002 se inventaron la ley de transparencia fiscal, supuestamente para guardar disciplina, para ser prudentes. ¿Y qué dijeron? Que ningún gasto público podía aumentar más del 3%. Y como todo eso se iba en salarios por la ley de homologación, no se podía aumentar la inversión. Medios de comunicación, hagan un poco de memoria, hagan bien su trabajo, que es decir la verdad y toda la verdad. Hasta el 2005, hasta antes de que fuera ministro de Economía y me otorgara la vida el gran honor de poder derogar esa absurda ley. Si queríamos construir Coca-Cola Sinclair, si queríamos construir Sopladora, si queríamos construir Toachi Pilatón, estábamos rompiendo la ley. Estaba prohibido, no se podía invertir, porque lo prohibía la ley. Así era de absurda la situación, el entreguismo en este país, manejado por la partidocracia y por la oligarquía que habla español pero piensa en inglés. Lo único que no estaba limitado, adivinen qué era, el pago de la deuda externa. Eso sí se podía pagar sin límite alguno. Jamás olvidar por qué no se pudo invertir en este país. Porque nos decía que prudencia era guardar la plata bajo el colchón, no dedicarlo a carreteros, puertos, aeropuertos, hidroeléctrica, refinería, vivienda, hospitales, educación para el pueblo ecuatoriano. No, eso era imprudencia. Prudencia era pagar hasta anticipadamente deuda externa. Prohibido olvidar, compatriotas, cómo se manejaba la política económica, los vergonzosos pinchazos, paquetazos para hacerle caer en la cabeza de los más pobres el costo de la crisis. Las cartas de intención, que era un atentado a la soberanía, una verdadera vergüenza nacional, donde se comprometía nuestro petróleo, congelar pensiones jubilares, congelar salarios del sector público, privatizar Andinatel, Pacifitel. Prohibido olvidar. Hoy la política económica de este país la decidimos exclusivamente los ecuatorianos, los dueños de este país, sin injerencias de ninguna clase, ni de potencias extranjeras, ni de transnacionales, ni de burocracias internacionales, pero tampoco de fundaciones, ONG o toda esta gente que quiere hacer en nuestros países lo que nunca lograron en los suyos propios. ¿Y qué política económica? Ya no queremos los aplausos de Wall Street, ya no queremos ni nos interesan los coctelitos en Washington. Ya no caemos en cantos de sirenas ni en engaños. Aquí hay gente que sabe de economía, sabe de desarrollo. Hoy la política económica no busca los aplausos del gran capital, de los especuladores, de los que saquearon este país. Hoy esa política económica busca el bienestar del pueblo ecuatoriano. Por eso nuestro principal objetivo
no es cumplir con dogmas, que libre comercio, que pago a tiempo hasta anticipado de la deuda externa, que el riesgo país, sino promover y proteger la producción y el empleo nacional. Por eso, dentro de esta crisis, de la crisis, sacamos oportunidades, protegimos nuestro sector externo de la inundación de productos importados, de zapatos chinos de $5, cuyo país de origen paga $30 los salarios, cómo se compite contra eso. Y gracias a esa política económica está resucitando la pequeña empresa, la microempresa de calzado, aquí en Ceballos, en Ambato, en Azuay, en cada rincón de la patria. Gracias a esa política económica está resucitando la industria textil, las confecciones en nuestro país. ¡Qué alegría ayer haber recorrido Pelileo y recibir el agradecimiento de los hermanos de ese cantón, animándome a seguir con la política económica, diciéndome: presidente, hemos mejorado las ventas en 30, 40, 50%, siga con esa política. Qué alegría pasar por el cantón Ceballos, donde se hacen unos zapatos maravillosos, ¿verdad? Y decir: presidente, hemos duplicado las ventas, siga con la política económica, primero lo nuestro, primero nuestra producción, primero nuestro empleo. No olvidar por qué estamos aquí, por la destrucción sistemática de este país. Pero se juega con la dignidad, sobre todo de los más pobres. Se les trata de hacer olvidar el pasado. Se juega con sus necesidades insatisfechas, su desesperación por encontrar soluciones. Y se les hace creer que antes estaban mejor. Probablemente los Isaías y los banqueros estaban mejor, ¿verdad? Los agricultores de mi patria sabían que nos querían meter en un tratado de libre comercio que hubiera destrozado la economía popular de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Prohibido olvidar. Por eso estamos aquí. No porque tengamos ambición de poder. Créame que lo último que busco en mi vida es poder. Siempre he buscado servir. Y no nos engañamos, para cambiar este país siempre va a ser necesario la caridad, la solidaridad, pero para cambiar un sistema perverso que hundió en la pobreza a las grandes mayorías, que produjo 2 millones de exiliados de la miseria, había que captar el poder político, había que cambiar las relaciones de poder, había que cambiar las estructuras. Por eso estamos aquí, por eso nos presentamos a elecciones y por eso llevamos 6 elecciones consecutivamente ganadas. No hay gobierno que se haya expuesto más al escrutinio público. Sin embargo, no nos dan un segundo de respiro. Sigue conspirando la oligarquía, siguen acechando los grupos de poder. No nos engañen, aquí no hay oposición. Vayan a un país desarrollado y verán que es oposición. Respetar el programa de gobierno ganador, respetar el equipo de gobierno ganador y enriquecerlo con críticas constructivas. Aquí no hay oposición, aquí hay un intento sistemático de destrucción, de conspiración, de desestabilización, pero no pasarán. Somos más y unidos venceremos, compatriotas. Esta revolución no tiene marcha atrás, nada ni nadie la podrá parar. Por eso estamos aquí. ¿Y qué hemos hecho en estos 3 años? Por supuesto que estamos contentos. Les decía, cuando miramos hacia atrás, me parece que fue ayer, 15 de enero del 2007, que asumimos el mando. Pero cuando contamos todas las cosas que han pasado en estos 36 meses de revolución ciudadana, pareciera que fueran 36 siglos que hemos estado en el gobierno. ¡Cuántas cosas! ¡Qué vértigo! ¡Qué energía! ¡Qué velocidad de los cambios, compañeros! Ya tenemos nuestra nueva Constitución, ese canto a la vida de todas y de todos, puesto a consideración del pueblo ecuatoriano. Y pese a todas las mentiras,
prohibido olvidar. ¿Se acuerdan que dijeron que esa constitución iba a legalizar el aborto? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que dijeron que iba a legalizar el matrimonio gay? ¿Se acuerdan que dijeron que iba a eliminar la propiedad privada? Nada de eso fue verdad. Aprendamos de la experiencia, porque seguirán con sus mentiras. Pese a ello, esa constitución fue abrumadoramente aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y hoy tenemos un nuevo marco institucional que entierra y enterrará definitivamente la larga y triste noche neoliberal. ¿Cuántos cambios en tan poco tiempo, compañeros? Ahí está esa revolución vial. No olvidar, prohibido olvidar. Antes se invertía 300 millones anuales en carreteras. Hoy se invierte en 1.300 millones. Y ya Manabí está viendo cristalizar esas carreteras de primer nivel, de hormigón armado. Lo mismo Loja, Zamora, Cuenca, Imbabura, todos los rincones de la patria. Ambato, aquí Ambato, Guaranda, también va a ser en hormigón armado. Continuaremos Pelileo Baños, también una vía de 4 carriles en hormigón. La entrada a nuestra Amazonía, Baños, un atractivo de nivel mundial. Santa Rosa, ese hermoso aeropuerto, ya también está listo el de Lago Agrio, en junio el de Salinas, se está construyendo el primer aeropuerto ecológico en Galápagos. Impresionante la obra de infraestructura del gobierno nacional, de la revolución ciudadana, es decir, de todas y de todos. Pero no olvidar, así son las trampas. ¿Qué es lo que quisieron hacer? Como uno empieza no de cero, sino de bajo cero, sin estudios, problemas jurídicos por doquier. Declaramos la emergencia y se pasaron hablando 2 años que no ha servido para nada, que solo para dar contratos a dedo, que dónde están las carreteras. Aquí están las carreteras, compañeros, ya se cristalizan 2 años, 3 años de lucha, de siembra para tener una hermosa cosecha. Lo mejor está por venir, porque no nos pudieron boicotear, no nos pudieron parar, y ahí van a estar esas carreteras, esos aeropuertos, esos puentes, Bahía San Vicente, Esmeralda hasta China, el puente del Coca, el 4.º puente sobre el río Bahoyo. Ahí van a estar esas hidroeléctricas, esas refinerías, y con ellos el resurgir de la patria, una patria para todas y para todos. ¿Cómo se destruyó este país? ¿Cómo se lo destruyó? En estos 3 años de gobierno hemos pulverizado la inversión en educación. Sin educación no hay revolución. Seguiremos apostando a la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, y haremos que la escuela pública sea aún mejor que la escuela privada, compañeros. Que nadie en este país necesite gastar 20 centavos para poder educar bien a sus hijos. Pero no olvidar, recuerden que se tenía que pagar $25 de contribución voluntaria para educar a nuestros niños en escuelas públicas de pésima calidad. Hoy no se paga 20 centavos. Por el contrario, por primera vez en la historia se dan libros gratuitos, y de qué calidad. En las escuelas rurales más pobres se dan uniformes gratuitos. El programa Aliméntate Ecuador ha aumentado mucho su cobertura en niños y en días. Se han abierto 12.000 partidas docentes, se ha incrementado el sueldo de los profesores, se han rehabilitado cerca de 4.000 escuelas, se están haciendo las escuelas del milenio en los sectores más pobres. La tortilla se vuelve. Los más pobres, que antes no tenían nada, ahora están recibiendo las mejores escuelas del país, con internet banda ancha, con pizarrones electrónicos, con bibliotecas, con aulas de primera calidad. Que la tortilla se vuelva, ¿verdad? Que los pobres coman pan y los ricos también pan, pero con justicia y dignidad, con equidad. Y hemos trabajado también en la calidad de la educación. Que vive el oro, que vive ese aeropuerto de Santa Rosa. Hemos trabajado también en la calidad de la educación, pero la calidad empieza evaluándonos, generando información para saber en qué fallamos, dónde tenemos que mejorar. Por eso qué lástima
que una supuesta dirigencia de los maestros se haya puesto a la evaluación. ¡Qué ejemplo a sus educandos! Ustedes saben que mucho más se enseña con el ejemplo que con las palabras o transmitiendo conocimientos, instrucciones. ¡Qué ejemplo que ciertos maestros no se hayan querido evaluar! Pero nuevamente, con la voluntad del gobierno y el apoyo de todo un pueblo, vencimos y hoy se están evaluando los maestros. Y los felicitamos, los acompañamos y los apoyamos para seguir mejorando su capacitación. En salud, y por ahí veía a nuestra querida ministra, brillante ministra de Salud, Caroline Chan, descendiente de asiáticos, de ese querido Cantón Quevedo, hoy perseguida política por los mediocres de siempre. Nuestro aplauso cariñoso a esa extraordinaria ministra y todo nuestro apoyo. No pasarán, Caroline. Todo lo que hemos invertido en salud, compañeros, prohibido olvidar. Este país no tenía foco ni en los quirófanos. Había quirófanos que no trabajaban porque se había quemado la lámpara del quirófano y no había dinero para reemplazarla. Pero así había dinero para concursos de belleza, para poner a los amigotes a trabajar en el gobierno con sueldos de ministros y las trafacías de siempre. Hoy ese presupuesto en salud se ha más que duplicado y ya no solo que hay lámparas en los quirófanos, sino que ya hay tomógrafos en nuestros hospitales públicos. Antes no había uno, ahora hay mamógrafos en nuestros hospitales públicos. Hay hasta resonancia magnética en nuestros hospitales públicos. Medicina gratuita en nuestros hospitales públicos. Ya no se cobra la consulta externa en nuestros hospitales públicos. Se están remodelando muchos de ellos. Se están construyendo muchos más. Se está enfatizando la salud más humana, el servicio de salud más eficiente, que es la salud preventiva, con nuestros equipos básicos de salud, los EVAs, que atienden con calidad y calidez al pueblo ecuatoriano. Un abrazo a todos los miembros del sistema de salud pública del Ecuador. También haremos, compañeros, que nadie tenga que gastar 20 centavos para sanarse en este país, porque la salud pública va a ser mejor que la salud privada. Compatriotas, ni qué hablar de la atención a los grupos más vulnerables. Para nosotros el desarrollo jamás se va a medir en función de qué tan bien están los que siempre estuvieron bien. Si fuera por esto, aquí hay gente que vive mejor que en Suiza y tendríamos un grado de desarrollo mayor que en Suiza, pero también hay gente que vive peor que en los países más pobres del mundo. Y de los más pobres, entre los pobres, estamos hablando de nuestros discapacitados, que vivían hasta en cuevas, abandonados. Jamás se hizo nada por ellos. ¿No ven que no es botín electoral? Son unos cuantos miles que a las finales ni siquiera pueden ir a votar. Un niño con parálisis mental no vota. ¿Por qué lo va a atender la partidocracia? La revolución ciudadana, que no trabaja por votos, trabaja por principios, por valores, por un profundo humanismo. No solo que por fin ha visibilizado a estos grupos tan postergados, sino que los tiene en primer lugar en sus prioridades. Y hoy esos discapacitados están siendo censados, reciben atención y estamos elaborando los programas para que nunca más los discapacitados con falencias graves que necesitan de una persona que los acompañe se encuentren solos, se encuentren abandonados. ¿Quién lidera estos programas de profundo humanismo, de profunda solidaridad? Nuestro compañero, hermano Lenín Moreno, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Prohibido olvidar, hermanos campesinos, cuidado, los farsantes me los engañan. Vivienda, 3 años, le insisto. Miramos hacia atrás, parece que fue ayer, el 15 de enero del 2007. Empezamos a hacer un recuento de todas las cosas que se han logrado
en estos 3 años y parecen 3 siglos. Vivienda, 3 años, 180.000 viviendas construidas. Lo que antes parecía imposible a los pobres de la patria, tener una villita de cemento, es hoy una realidad. Pero no olviden que antes de nuestro gobierno era tal el desprecio por los pobres, tal la indolencia, tal la peluconería, el creer que los pobres no tienen derecho a vivir dignamente, que el bono de vivienda para el sector rural era, ¿se acuerdan cuánto? $500, ni para comprar un ataúd, peor para que viva una familia ecuatoriana. Hoy, esos bonos sin diferenciación para sector urbano y rural son de $5.000 y los pobres ya pueden acceder a su villita de cemento. Pero no solo tenemos el programa para los pobres, tenemos el programa para clase media, en que el gobierno también va a dar el bono y lo está dando para casas hasta de $60.000. Acuérdense lo que era la agricultura y lo que hemos hecho hoy en día por ella. Nos querían meter en un tratado de libre comercio para que se importe la papa, la cebolla, maíz, arroz, leche, subsidiada. Y quiebren nuestros campesinos. ¿Qué más da? Pobres nomás son. Que se vayan a Milán, a Barcelona, a Madrid, a Nueva York, a ver si consiguen algún trabajito. Que subsistan como puedan. Acuérdense lo que era el Banco de Fomento, un verdadero banco de tormento. Acuérdense lo que era la explotación, porque no había precios de sustentación. Acuérdense la falta de infraestructura rural, porque no había riego, caminos vecinales. Hoy, compañeros, hay URIA subsidiada a $10. Hay crédito en el Banco de Fomento, falta mejorar mucho más, pero estamos avanzando. Y sobre todo, hay una política económica que privilegia lo nuestro. Cuando llegamos al gobierno, el programa Aliméntate Ecuador importaba 100% de la leche que le daba a nuestros niños. Imagínense qué insulto a nuestros productores. Con nuestra propia plata comprábamos leche extranjera. Hoy 100% de esa leche es nacional y 95% de pequeños productores. Acuérdense lo que era nuestra fuerza pública y lo que es hoy. Ahora lo puedo decir. Cuando llegué al gobierno, hasta hace poco no lo podía decir, porque no había cambiado esa situación. Pero cuando yo llegué al gobierno, había un helicóptero que volaba y un solo avión supersónico que volaba. Y nuestros aviadores jugaban a la ruleta rusa, entrenando en aviones de 40 años de antigüedad. A nuestros soldados, a nuestros policías, se les atrasó la homologación salarial, porque algún burócrata dijo, bueno, que empiece toda la homologación en el 2006, pero la fuerza pública en el 2007. Los unos acaban en el 2010, los otros, o el 2009, los otros el 2011. Eso significaba robarle millones de dólares en sueldos y salarios a nuestros soldados y policías. Hoy hemos hecho un esfuerzo enorme, no en una carrera armamentista. Somos profundamente pacifistas, pero no somos ingenuos, no somos infantiles. Necesitamos tener unas fuerzas armadas con capacidad operativa. Y qué crimen que se hizo con nuestras fuerzas armadas. Después de que nos dieran esa fantástica victoria en el CENEPA, en el 98 se le quitaron sus preasignaciones y se las olvidaron por completo. Y si los aviones volaban era porque Dios era grande. Y si los carros de la Fuerza Terrestre andaban es por el ingenio de nuestros soldados. Y si los barcos de la Marina flotaban era por milagro de la Virgen, seguramente del Quinche, ¿verdad? Hoy hemos hecho un gran esfuerzo para que esos soldados tengan equipos, comunicaciones, que no los conviertan en carne cañón, sobre todo en la frontera norte, para que nuestra Marina tenga fragatas de segunda mano, pero mucho mejores que las que teníamos, lanchas rápidas, aviones no tripulados, para que nuestra Fuerza Aérea tenga helicópteros nuevos, ya no vienen los supertucanos y también vamos a renovar la flota supersónica
No estamos en carrera armamentista, pero tenemos que hacer en pocos meses lo que no se hizo en 10, 15 años por la irresponsabilidad, por la antipatria, por la indolencia. Pero lo más importante para nosotros son nuestros soldados, esos seres humanos, esos hombres y mujeres. Por eso se le ha aumentado el sueldo, por eso luchamos para que tengan vivienda fiscal y no tengan que, siendo de Loja, vivir en Putumayo, allá en el último rincón de la Amazonía, y no poder ver ni a sus familias. Y en lugar de esas caridades, Benedicto XVI tiene una frase preciosa: nadie puede dar nada hasta que no haya dado lo que por derecho corresponde. El resto es farsa, el resto es engaño. No es que vamos a dar aguinaldos en Navidad, caramelitos, electrodomésticos, pagando sueldos de miseria sin ni siquiera tener viviendas fiscales. Eso es engaño. Primero hay que dar lo que por derecho corresponde. Buenos sueldos, vivienda fiscal, seguro por lo difícil que es su trabajo. Lo mismo para la Policía Nacional. ¿Cuánto hablan todavía nuestras élites de la inseguridad? Como que si nosotros creamos la inseguridad. Y la Policía Nacional no tenía ni pistolas. Y la Policía Nacional no tenía ni equipos. Y la Policía Nacional tenía sueldos de miseria. Y vivía en retenes que eran peores que las cárceles donde metían a los delincuentes. Y tenían que prestar colchones a los vecinos para vivir, para poner el colchón y dormir sobre el suelo. Nunca más aquello. Primero, lo que por derecho les corresponde. Buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, pero no olvidar en qué condición estaba nuestra fuerza pública. En ecología, un tema que está tan de moda, cuando salen los soberbios, los que estaban arrimaditos entre las sombras, sin ganar media elección, pero tratando como siempre con trampa imponer su criterio a las grandes mayorías. Aquellos que se creen dueños de la izquierda y del ambiente, ¿por qué no reclamaban cuando en este país no había $1 para el control forestal? Así encontramos el país, $1 para el control forestal. No hay gobierno que haya hecho más por el patrimonio ambiental y el patrimonio cultural de este país. Y nadie se crea dueño del discurso ambientalista. Dice que se fueron los verdes del gobierno. No, los verdes estamos aquí, ¿verdad? Se fueron los infantiles, y que les vaya bonito. Tarde o temprano tenían que caer, tenían que salir. Tenemos que seguir adelante sin amilanarnos, compañeros. Son salidas dolorosas, pero vendrán estas y mucho más. Y mucho más. Tenemos que ser fuertes para seguir adelante con los que queden y uniendo mucha gente más que viene a aunar esfuerzos por este proyecto de patria, por este sueño colectivo. Es este gobierno el que propuso al mundo el proyecto Yasuní ITT. Y vamos a sacarlo adelante, pero sin claudicaciones, sin hipotecar nuestra soberanía, sin entreguismos, sin infantilismos. El ITT, Yasuní ITT, continuará en uno de los proyectos emblemáticos del gobierno. Propiedad no de unos cuantos, propiedad del pueblo ecuatoriano, del mundo entero, y saldremos adelante con dignidad, con soberanía, con madurez, sin dogmatismos, sin fundamentalismos. Acordémonos lo que era la política exterior, entreguista, ir a reportarse a Washington para decir que éramos los mejores aliados del imperio, aceptar vergonzosamente bases extranjeras en el suelo patrio. Hoy, una política extranjera de dignidad, soberanía, respeto, integración latinoamericana, construyendo esa patria grande que Bolívar soñó, que Alfaro soñó, esa nación de naciones, esa nuestra América, la patria grande de la que hablaba Martí, la América Latina, mestiza, morena, indígena, variopinta, nuestra América, estrechando lazos de amistad con todos los países del mundo, sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie. Estamos construyendo, compañeros, esa patria nueva,
con esa espada de Bolívar, con ese ideal de Bolívar, pero también con los machetes de las montoneras de Alfaro, compatriotas. Hemos avanzado mucho. El país no tiene comparación con el país que encontramos, pero falta mucho por hacer. Hoy más unidos que nunca, así como nos hemos fortalecido, así como hemos tenido 6 victorias electorales consecutivas, así como inéditamente el pueblo ecuatoriano religió en una sola vuelta al gobierno de la Revolución Ciudadana. De igual manera se ha acrecentado el odio, la amargura de los que no nos pueden vencer en las urnas. Y atentos, que no son tontos ni ingenuos y les sobra dinero. Ya no nos enfrentan en las urnas, saben que pierden. Ya no hay los golpes de Estado. Un caso como el de Honduras, en Ecuador, es imposible. Ya no hay invasiones, sería demasiado descarado. La estrategia es crearnos conflicto a cada momento, tratar de desgastarnos, tratar de crear problemas, hacer perder la credibilidad, lanzar calumnias por doquier. No hay gobierno en la historia reciente de este país con manos más honestas. Revisen lo que quieran, nuestras cuentas, nuestros escasos patrimonios, que hay gente honesta, de buena fe, transparente. Pero cuántas tonterías se han inventado, que los pativideos, que el caso Ayban, que el uno, que el otro. ¿Dónde están? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los peculados? ¿Dónde están los fraudes? El único fraude son estos mentirosos que creen que en la repetición está la demostración. Y por supuesto, siguen a rajatabla los manuales de Maquiavelo. Miente, miente, que algo queda. Pero aquí no quedará, compañeros. El pueblo ecuatoriano no se dejará engañar y sabe que el principal patrimonio de esta revolución ciudadana es una honestidad a toda prueba, una honestidad acrisolada, manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Pero esa es la estrategia, tratar de sembrar escándalos, tratar de sembrar conflictos, tratar de desgastarnos, tratar de hacer un ambiente de caos, que el desempleo, como que si en este país no había desempleo. Por el contrario, frente a la crisis más grande de los últimos 80 años del capitalismo mundial, que ha hecho estallar a países enteros, Colombia 14% de desempleo, España casi 20%, Chile llegó casi al 11%. Hemos salido extraordinariamente bien, porque aquí hay gente competente y patriota y tomamos las medidas adecuadas a su debido tiempo. Y quieren hablar de la explosión de inseguridad, como que si no había inseguridad antes, como que si el atraco bancario no fue violencia contra el pueblo ecuatoriano, como que si esa rabia contenida ante la impunidad de que los ladrones de cuello blanco podían hacer lo que quieran sin temor a nada, mientras que los de poncho, hasta siendo inocentes, son condenados, como que si esa impunidad, esa frustración de los pobres no es violencia cotidiana, como que si no es violencia cotidiana esa insultante opulencia al lado de la más indignante miseria. Pero esa es la estrategia: engañar, confundir, asustar, desgastar, crear conflictos. Pero nos van a encontrar más unidos que nunca. Tenemos que hacer un pacto de sangre. Nadie abandona el barco. Va a seguir este barco revolucionario, enfrentando los mares más bravos, los mares más traicioneros, los océanos más tormentosos, siempre con la victoria de nuestro lado, porque tenemos la voluntad, tenemos la verdad, tenemos la confianza. Y siempre digo, este proyecto revolucionario se basa en 4 ejes. Gobierno nacional, tal vez lo menos importante. Nuestros hermanos asambleístas, nuestros gobiernos locales, pero sobre todo estas decenas de miles de manos, brazos, corazones, mentes anónimas de los militantes, simpatizantes, participantes de esta gran alianza país, alianza por una patria altiva y soberana. Hoy más unidos que nunca, que nos roben todo,
menos la esperanza. Que no nos desconcierten. Somos más. Todas estas campañas de los medios de comunicación corruptos, de los grupos de poder, de ciertos alcalditos bravucones, no nos quitan un voto. Lo único que hace es envalentonarlos a ellos y se vuelven más agresivos. Nosotros responderemos con mucha más paz, con mucha más democracia, pero no nos dejemos ganar la iniciativa. Somos más, somos muchos más y tenemos la razón, la verdad, la justicia, la patria de nuestro lado. La patria ha vuelto y no permitiremos que los mismos de siempre nos la arranquen, compatriotas. Hoy más unidos que nunca y seremos invencibles. Dejémonos robar todo menos la esperanza. Para finalizar, compatriotas queridos, les ratificamos las opciones preferenciales de este gobierno por los más pobres. Primero los pobres, por el bien de todos. No podemos seguir viviendo en una sociedad tan inequitativa. Nuestra opción preferencial por los jóvenes. Habrá muchas cosas que estamos sembrando y que no veremos, pero ustedes harán la cosecha. Ustedes recolectarán los frutos de este esfuerzo y sabremos, queridos jóvenes, que son revolucionarios y sabrán continuar con el cambio irreversible de esta patria nuestra. Y nuestra opción preferencial por nuestros pueblos ancestrales, muchas veces los más pobres entre los pobres. Ayishamushka, Huauquicuna, Panicuna, Mashicuna, Ñucayungo, Cancunaguán, Micán, Tiaca. Por ustedes está este gobierno, a no dejarse manipular por ciertos líderes que solo buscan un espacio político. No hay gobierno que haya hecho más por los pueblos ancestrales que el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana también tiene rostro indígena, también tiene rostro quichua, shuar, achuar, zápara, záparo, sáchila, chapchi, negro, de nuestros negros de Esmeraldas, del Valle del Chota, orgullo del país, esos afrodescendientes que tanto han dado por la patria. Siempre con los pobres, con los jóvenes y con los pueblos ancestrales. Vamos a continuar, compañeros. Esta revolución no la para nada ni nadie. La espada de Bolívar se pasea no solo en Ecuador, por toda América Latina. Ahí está el esplendoroso triunfo de nuestro hermano Evo Morales en Bolivia. Ahí está el esplendoroso triunfo de José Mujica en Uruguay. La espada de Bolívar se pasea por América Latina. Pero aquí en Ecuador también se pasea ese espíritu de Montalvo, inspirador del viejo luchador. Y se pasea el general Eloy Alfaro con el machete en la mano, con el machete sus montoneros, inspirando la revolución ciudadana que está transformando esta patria y la seguirá transformando. Revolución ciudadana para 3, 10, 30, 300 años, porque esta revolución no la para nada ni nadie, hasta la victoria siempre. ¡Feliz tercer aniversario, patria querida! Un abrazo a todos y a todas. Patria, tierra sagrada de honor y de hidalguía, que fecundó la sangre y